Bueno, la noticia de la tarde, sin dudas, ha aumentado la pobreza en Argentina. Se conoció el dato, inmediatamente Mauricio Macri habló en la Casa Rosada. Nos acompaña Claudio Lozano, economista. Gracias, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Lo escuchó el presidente? Sí, lo escuché. ¿Qué le pareció? Se dice en psicología que cuando uno dice algo que en la práctica niega, está haciendo un discurso cínico. Yo hacía rato que no veía un acto de cinismo de tal magnitud como el de esta conferencia, no solo de él, sino de los funcionarios, en el sentido de que todos saben que están promoviendo políticas que amplían la desigualdad, que destruyen empleo, que deterioran ingresos y que aumenta la pobreza, y siguen diciendo que el objetivo principal de su gobierno es reducir la pobreza. La verdad, lamentable. Segundo, por supuesto, hicieron gala de que las turbulencias y la herencia son la explicación de todo, nunca tienen nada que ver con nada, todo les viene de arriba por alguna razón, pero lo cierto es que hizo pie en el hecho de que antes no se medía la pobreza y ahora sí. Lo que no dijo es que el modo en que la están midiendo les permite aminorar la pobreza que realmente hay hoy. Porque ese 27,3 es el resultado promedio del semestre, del primer semestre, que tiene, como todo semestre, 2 trimestres. El primer trimestre la pobreza fue del 25,5 y el segundo trimestre fue del 29,1. La pobreza a finales del semestre de la Argentina, del primer semestre de la Argentina en junio, está en 29,1%. Está orillando el 30% de la población antes de que se termine de descargar toda la fuerza del proceso recesivo que tiene implícito el acuerdo firmado con el fondo y que en todo caso se va a desplegar de acá a finales del 2019. Es decir, estamos partiendo como piso del 30% de la población para ver cómo sigue subiendo en el marco de una economía que se está desplomando. Ese es el escenario concreto en el que estamos. Bueno, decíamos hace instantes que además faltan las mediciones de los meses que estamos viviendo ahora, estos 3 meses. Bueno, incluso hoy el dólar volvió a subir, superó los 40, hay que ver qué pasa la semana que viene. Todo eso va a complicar muchísimo más las mediciones a futuro. Pero mi pregunta es, ¿se puede bajar la pobreza no pudiendo manejar la economía? Es casi una obviedad. El gobierno va como detrás, ¿no?, de las cuestiones económicas todo el tiempo. No ha logrado mejorar alguna variable a través de sus decisiones económicas. Mira, el saldo de la gestión Macri, si uno le cree al presupuesto que presentaron, es que vos tenés una caída de la actividad económica en todo el mandato del 1,9%, es decir, no crearon riqueza, destruyeron, no crecimos, nos caímos. La riqueza por habitante cayó el 5,8%, el salario real perdió el 12%, el desempleo se incrementó un 50% y lo que tenés es que la pobreza ha vuelto a colocarse en los niveles que tenía al momento en que Macri asumió. Y en realidad va a terminar el mandato, donde dijo que lo hacía en nombre de pobreza cero, con más pobreza con la que se fue la gestión anterior. Y el tema de la inflación, en realidad, el promedio inflacionario de la gestión Macri es del 34%, con 2 años en torno del 40, 2016 y 2018, mientras que el promedio de los 12 años de la gestión del gobierno anterior es del 21%. Es decir, no hay una para que puedan mostrar en materia económica. Es un verdadero desastre. Y en ese sentido me parece que lo que hay que decir también es que la pobreza en la Argentina, con una administración razonable, es absolutamente factible de ser resuelta. La brecha de ingresos necesaria para que los pobres no sean pobres equivale apenas al 2,4% del producto. Es un porcentual absolutamente insignificante a la hora de la riqueza que anualmente genera la Argentina. Este país hay que hacer esfuerzos para que haya pobres y hay que hacer esfuerzos para que haya hambre. Hoy escuchaba una entrevista en una radio, no me acuerdo quién era lo que decían, que hoy se convierte la número 1 en la Argentina es Christine Lagarde. Y me preguntaba esto. Ayer Christine Lagarde estaba hablando detrás de la bandera argentina, el presidente que señala lo siguiente, que espera que el pueblo se termine enamorando de ella. Su opinión. Fue propio de un país bananero el escenario que se montó con la presencia del presidente en los Estados Unidos, el hecho de anunciar su intento de reelección en los propios Estados Unidos, el hecho de anunciar
el acuerdo con el fondo también allí, y el hecho de haber hablado ante la ONU en el contexto de un paro nacional masivo que repudia la política del gobierno, y de un presidente del Banco Central que era el número 2 de la negociación con el fondo y que estaba renunciando. O sea, más payasesco no podría ser un presidente que habla cuando su propio pueblo está parando y el número 2 que está negociando está renunciando. O sea, el nivel de debilidad de este gobierno es monumental, el grado de vulnerabilidad al que han llevado a la Argentina es muy grande. En ese marco, su dependencia de lo que el fondo le da como fondos de asistencia financiera es absolutamente completa, básicamente porque han puesto a la Argentina al borde de esto, con el acuerdo con el fondo, para tratar de que la discusión de la deuda que va a haber que dar tarde o temprano se dé después de las elecciones de octubre. La ubicación de Sandleris en el Banco Central, su experiencia, digamos, en esto, en lo que tiene que ver con reestructuración de deuda, el artículo en el presupuesto que habla de la reestructuración de deuda, ¿te parece que todo eso tiene que ver con esa misma intención? Sí, primero la aparición de Sandleris modifica los términos de la política monetaria en la Argentina a lo que ya sabíamos de la recesión que se venía y que se viene y que se está manifestando y que se va a profundizar por las características de lo que es el ajuste fiscal. Hay que agregarle que hay en marcha una estrategia monetaria mucho más dura, que va a colocar las tasas en niveles altísimos, que va a secar la plaza y que consecuentemente tiende a que la recesión sea muchísimo más profunda. Y ciertamente, claramente el artículo del presupuesto delata cuál es el tema. En la Argentina no va a haber solución de las discusiones que tenemos planteadas hasta que no asumamos la discusión de lo que hoy no se resuelve, porque hoy estamos llevando a la Argentina un esfuerzo inútil. Se está sometiendo a la sociedad a situaciones absolutamente complicadas para no tener ningún resultado, porque en la práctica los intereses de deuda que la Argentina va a pagar este año, los va a pagar con nueva deuda. El año que viene, cuando discutamos en el 2019 el presupuesto del 2020, en lugar de tener la misma deuda que tenemos hoy, vamos a tener una deuda muchísimo mayor, porque los intereses que pagamos con deuda se capitalizan. ¿Se podría haber y lo hecho que se este va a pagar ajuste de intereses en el 2020 va a ser más que los 700.000 millones de pesos que se tienen que pagar este año? Es decir, esto crece como una bola geométrica que no tiene destino si no se la para discutiendo cómo se reestructura esto en base a las posibilidades concretas que la Argentina tiene. ¿Pero esto se podía resolver con ajuste sin contraer deuda? En todo caso, sí, hubiera sido lo más lógico en base a lo Se podía, mirá, incluso te diría, si vos tomás el presupuesto para llegar al déficit cero implica un ajuste de aproximadamente 570.000 millones de pesos en el año 2019. La renta extraordinaria que capturan los exportadores argentinos, las primeras 30 empresas exportadoras, por el salto de 20 a 40 que tiene el dólar, es de 400.000 millones de pesos. Esa es una renta que claramente el Estado debiera tomar, toda o parte, para minorar el peso del ajuste. Segundo tema, las petroleras están recibiendo en el presupuesto presentado 112.000 millones de pesos de subsidios. Consecuentemente vos también tendrías allí algo para hacer, sin discutir además el tema de que deberías sentarte con los acreedores discutiendo uno por uno cómo hacer para que la deuda pese menos sobre la Argentina. Y quiero decir, una parte muy importante de los acreedores están acá adentro. Claudio. Buena parte de esos acreedores son beneficiarios de exenciones impositivas en la Argentina. Son empresas que operan aquí. Se puede discutir de otra manera. Bien, para la próxima quedó su análisis sobre qué va pasando en el Congreso. Hoy ya se dio a conocer la fecha. El 24 de octubre va a empezar a debatirse en la Cámara Baja. Muchas gracias. Gracias.